Hola, ¿cómo les va? Sí, tenía muchas cosas todavía pendientes de Robot Framework, Selenium y bueno, lo que es test automatizados. Si se acuerdan, la última vez hablamos sobre algunas herramientas, o una herramienta en particular, en este caso Catalon, y habíamos visto que bueno, se podía hacer exactamente lo mismo, o podíamos trabajar de forma visual lo mismo que podemos hacer con el caso de Robot Framework y un poco lo que habíamos estado nada, practicando o aprendiendo. Y como les decía, tengo muchas cosas pendientes todavía con Robot Framework y nada, quería traerles otra pequeña cosita como para ir sumando más al uso de este framework. Eh, Simplemente como para aclarar, y creo que lo había aclarado en el video de Catalon, la idea obviamente no era explorar Catalon como una herramienta en sí, digamos, en lo personal, si bien las herramientas obviamente nos van a generar una gran ayuda y nos van a proveer velocidad y demás. A mí personalmente me gusta primero conocer qué es lo que estamos usando y tratar de llegar lo más cercano a las tripas, podríamos decir, de, de la herramienta que estamos utilizando. Entonces, por eso es que, si bien podríamos usar tranquilamente Catalan o cualquier otra herramienta, sigo por el lado de Robot Framework. Aunque, de nuevo, no quiere decir que por tener esas herramientas tendríamos que descartar este tipo de frameworks. Al contrario, es de hecho uno de los más usados, incluso teniendo las otras herramientas. O sea, para implementaciones probablemente mucho más robustas o para cuestiones en las cuales tenemos que trabajar con múltiples desarrolladores o múltiples testers o en ambientes en los cuales tenemos que hacer deployment de nuestros tests y que corran automáticamente y demás, sigue siendo uno de los principales componentes, tanto Selenium como Road Framework, más relegados quedan las herramientas visuales. Así que nada, no sigue siendo una de las mejores alternativas. Así que, dicho eso, lo que hoy quería mostrarles en este video es algo que obviamente vamos a necesitar hacer normalmente, ¿sí? Cuando nosotros estemos desarrollando estos tests. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O algo que sería muy importante de tener. Cada vez que nosotros estamos generando un test, si bien podemos ver que, por ejemplo, nos genera Robot Framework nos genera una página con los resultados y podemos ir viendo qué pasó, cómo se ejecutaron, cuáles fueron los resultados que obtuvimos sobre esa ejecución o sobre todos los tests que teníamos. Eh, Podríamos necesitar incluso mucha más información para poder saber qué es lo que está pasando, porque tengamos en cuenta que esto está corriendo de forma automática, puede correr a muy alta velocidad y obviamente no necesariamente tenemos que estar mirando la pantalla todo el tiempo para ver qué es lo que está pasando y para ver si falló, por qué falló y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, y si bien de hecho, Robot Framework hace algunas cosas cuando falla en particular, o sea, como por ejemplo generar este log de salida. Necesitaríamos o podríamos querer necesitar alguna de esas funcionalidades cuando no necesariamente está fallando, sino que cuando está comportándose de forma correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vemos en los otros videos, en los momentos que fallaba, podríamos haber notado de que se iba generando una imagen en nuestra carpeta de ejecución que nos iba mostrando o se iba ejecutando, se iba creando cada vez que nosotros teníamos una prueba fallada. Esto de serie, por decirlo de alguna forma, Road Framework lo hace, quiere decir que cada vez que falla un test, genera una captura de pantalla en el momento en el cual falló. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos ver o asociar ese fallo con una imagen en particular y además tener el log para saber qué es lo que pasó. Pero de nuevo, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, a medida que vamos avanzando en un test muy largo, queremos ir sacando capturas de pantalla
por algún motivo, ¿sí? O sea, como por ejemplo documentar la ejecución de los tests, el flujo, cómo está funcionando, o poder usar esto, por ejemplo, para documentación, en la cual necesitamos justamente las imágenes que muestren cómo evoluciona nuestra aplicación o cómo nosotros podemos hacerlo funcionar. O incluso imaginémonos en un proceso de desarrollo muy extenso de meses o de años, y nosotros tenemos estos tests y empezamos a hacer test de regresión y queremos ver o dejar registro de cómo ha ido evolucionando determinadas zonas, entonces podemos saber qué es lo que cambió, por ejemplo, del release anterior a este release en base a lo que estamos viendo y demás. Sí, o sea, tener una ayuda visual en general está bueno. Así que lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer es crear una carpeta, lo voy a llamar capturas, ¿sí? Donde vamos a ir a depositar todas nuestras capturas de pantalla. Y si bien nosotros tenemos dentro del test, si se acuerdan, teníamos un par de componentes que habíamos hecho externos, pero bueno, tenemos el test acá. Y lo que voy a hacer es que una vez que termine el test exitosamente, o sea, si se acuerdan, este era el test que nosotros teníamos, lo que vamos a hacer es que escriba o que guarde una imagen de lo que está viendo en ese momento, como para que nos aseguremos de que efectivamente está bien. Entonces, lo que tiene una de las palabras claves o comandos que tiene Robot Framework es Capture Page Screenshot, que justamente sirve para esto, o sea, para capturar una screenshot de la página, o sea, del navegador que está ejecutando en este momento y que está viendo. Entonces, le vamos a poner capturas, y le voy a poner, por ejemplo, resultado.png, ¿sí? Entonces, vamos a correr el test y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Esto debería seguir corriendo desde la última vez. Ahí tenemos un poco el navegador. Y por acá, si vemos, ahí tenemos la imagen que se acaba de crear con justamente el resultado, o por lo menos la última vista que tuvo de lo que estábamos ejecutando. De nuevo, podríamos tranquilamente duplicar esto y ponerlo en cada una de las líneas, y obviamente va a ir sacando una captura de pantalla cada vez que nosotros ejecutemos cada una de estas líneas, o por donde pase básicamente la llamada. Obviamente, si hacemos eso, no vamos a terminar con un código muy complejo con demasiadas líneas. O sea que probablemente generar este tipo de keywords o herramientas en las cuales internamente tenga una especie de log donde guarda información justamente en el log o en el reporte, y además genera una imagen, sería un acercamiento mucho más adecuado, obviamente, ¿no? Pero bueno, si nosotros de momento lo tenemos de esta forma, así que si nosotros ejecutamos de nuevo esto, lo único que vamos a tener es, como tenemos esto básicamente fijo, lo que vamos a tener es que esta imagen se va a sobreescribir y claramente no nos sirve, ¿no? Porque cada vez que podríamos ejecutar este test, no sé, n veces en el transcurso de un día, y nosotros queremos en realidad mantener el registro de todas esas ejecuciones y tener las imágenes de todas esas ejecuciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer o podríamos hacer es utilizar la fecha, hora, ¿sí? El día, mes, año y demás, para que forme parte de nuestra imagen o del nombre de nuestra imagen, cosa de que nos aseguramos de que cada vez que se va ejecutando algo vaya cambiando el nombre, y además tengamos una forma fácil de encontrar a través del nombre o a través de la fecha de creación, podamos encontrar o saber cuándo se ejecutó, cuándo se creó y demás. Así que dentro de Robot Framework, lo que podemos hacer es declarar, si ya habíamos declarado esta librería, que era justamente la de Selenium, para poder hacer lo que estamos haciendo. Tenemos varias otras librerías, como por ejemplo una que hace referencia a fecha, Datetime, que hace referencia a fecha. Y nosotros podemos importarla, podemos traerla, y nos va a permitir acceder a palabras claves, ¿sí? Y a comandos que nos permitan capturar
capturar esas fechas, ¿no? Otra cosa interesante es si nosotros, o sea, sumado a esto, es que si nosotros vemos las librerías que habíamos hecho o incluso las palabras reservadas que teníamos acá, nosotros estábamos usando variables, o sea, donde pasamos un argumento, por ejemplo en este caso escribir en caja, le pasamos este argumento, a este se guardaba en esta variable y después lo utilizábamos. No habíamos creado nunca una variable por nuestra cuenta, ¿sí? Entonces en este caso lo que vamos a necesitar es crear una variable con la fecha y la hora o el valor que querramos para reemplazar este nombre y obviamente en esa variable asignarle estos valores. Entonces lo que vamos a hacer es, así como teníamos esto, ¿sí? Vamos a crear una variable que le vamos a poner, por ejemplo, nombre archivo, le voy a poner, lo podríamos poner para seguir la nomenclatura, nombre archivo. Y en este caso, una vez que tenemos esta variable, lo que vamos a tratar de tomar es capturar básicamente la fecha o la hora y demás, ¿sí? Entonces, get current date. Este es justamente el comando que nos permite capturar la fecha, y si lo dejamos así nos va a aparecer un formato que probablemente sería no muy apto para diferentes, digamos, para el sistema de archivos. O sea, quiere decir que puede tener algún carácter que no es válido, o espacios, o un punto, o, digamos, elementos que van a hacer que obviamente el archivo no pueda ser creado en el disco por limitaciones del sistema operativo, o que la estructura no sea muy agradable. Así que lo que nosotros podemos hacer con esto es cambiar o hacer un format digamos, modificar el resultado de lo que vayamos a capturar, especificando cómo queremos que esto tenga, cómo queremos que esto quede. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, en este caso, simplemente en este caso le vamos a poner día, mes, año. Obviamente si lo ejecutamos muchas veces vamos a sobreescribirlo porque vamos a estar exactamente en el mismo día, mes, año, pero podríamos utilizar, por ejemplo, otro tipo de especificaciones. Lo vamos a agregar, total, no perdemos nada, como por ejemplo la hora, minutos, segundos, ¿sí? O sea, podríamos estar agregando diferentes valores de esa fecha que van a ir a parar a esta variable. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, o lo que voy a hacer acá es reemplazar esa parte que decía captura por el nombre del archivo y o lo que tengamos dentro de ese archivo, y vamos a volver a ejecutar a ver qué pasa, a ver si no cometí ninguna falta, y deberíamos tener, ¿sí? Entonces acá tenemos, se ejecutó perfectamente, y lo que tenemos acá es la fecha, obviamente como lo habíamos especificado, día, mes, año, hora, minuto, segundo, todo medio al pelmazado porque no le hemos puesto ningún tipo de identificación, y estos que tenemos al final los milisegundos, una cosa por el estilo. Entonces, si vemos la imagen, obviamente lo tenemos ahí. Si obviamente lo volvemos a ejecutar, y acá es donde entra justamente lo importante, es de que vamos a obtener una nueva imagen que no se va a pisar con la anterior, y obviamente tenemos cada vez más registros, ¿sí? de lo que va pasando, y bueno, podríamos asociar esto a lo que estamos haciendo. Así que eso, espero que les sirva, espero que les guste, y nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.